Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el tema de proceso y procedimiento. Soy alumna de la licenciatura en Derecho en modalidad a distancia de la Escuela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues a continuación les voy a hablar sobre este tema que es el derecho procesal romano. Constituye la base histórica de los sistemas procesales modernos. A lo largo de su evolución, Roma pasó de métodos rígidos y ceremoniales hacia procedimientos más flexibles y finalmente hacia sistemas formalizados bajo control estatal. Dos momentos clave de esta evolución son el proceso formulario y el proceso extraordinario. El proceso formulario permitió adaptar el derecho procesal a una sociedad en expansión mediante un sistema flexible y práctico que involucraba tanto los magistrados como a los ciudadanos. Posteriormente, el proceso extraordinario reflejó los cambios políticos y administrativos del Bajo Imperio, centralizando la administración de justicia en manos de funcionarios estatales. En esta presentación analizaremos sus conceptos, características, etapas y diferencias principales, destacando su importancia para la comprensión del derecho actual. El derecho procesal romano, que es el conjunto de normas que regulaban la organización judicial, los procedimientos para reclamar derechos y las maneras de resolver los conflictos jurídicos en Roma. ¿Cuáles son sus elementos principales? Pues es la acción, que es el instrumento jurídico para hacer valer un derecho ante un juez. La jurisdicción es el poder del magistrado para administrar justicia. Las partes, que es el actor quien demanda, y el demandado, quien es demandado. Y el magistrado es la autoridad pública que dirige la fase inicial del proceso, como el pretor. El juez es la persona privada designada para decidir el conflicto en base a las instrucciones dadas por el magistrado. Y el procedimiento es la forma ordenada de presentar y resolver un conflicto. En el proceso formulario, este es un sistema procesal romano desarrollado en la época preclásica y clásica en los antes de Cristo y 3 después de Cristo, basado en un escrito llamado fórmula que contenía las instrucciones para el juez. ¿Cuáles son sus características? Es un procedimiento más flexible que el de las acciones de ley, que es legis actionis, y también es iniciado ante el pretor, que es fase iure, y resuelto por un juez privado, que es una fase apud iudice. La fórmula era un texto breve que contenía la pretensión del actor y la defensa del demandado. Permitía adaptar el proceso a situaciones nuevas. ¿Cuáles fueron sus etapas? La primera fue in iure, que es una ante el pretor. 2. Las partes exponen su caso. 3. El pretor o niega la acción. Y 4. Se formula el documento procesal, que es la fórmula. Y una de las segundas etapas era apud iudice, ante un juez privado. Esa es la número 1. La 2, se desarrolla el juicio basado en pruebas y alegatos. Y la 3, el juez dicta la sentencia. ¿Cuál era el desarrollo? Bueno, era primero la presentación de las partes ante el pretor, la redacción de la fórmula, que incluía cuestiones principales y subsidiarias, el nombramiento del juez, la celebración del juicio y el dictado de sentencia. También está el proceso extraordinario, que es un procedimiento surgido en la época imperial, que es en los siglos 3 y 4 después de Cristo, donde todo el proceso se tramitaba y se resolvía directamente ante el funcionario imperial, eliminando la separación entre el in iure y el apud iudice. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la concentración del proceso en una sola autoridad, el juez funcionario público. El proceso escrito más burocrático y formalista. El juez instruía y decidía el caso, y también tenía una mayor intervención estatal en la justicia privada. En este proceso, ¿cuáles serán sus etapas? Bueno, al inicio era una presentación de la demanda ante el juez funcionario, y el número 2, una instrucción, que era la recopilación de pruebas, interrogatorios y alegatos. Y número 3, el juez daba la sentencia directamente basándose en el expediente. ¿Y cuál es el desarrollo de este proceso? Bueno, el actor presenta su demanda por escrito,
el juez admite la demanda y llama al demandado, y también de ahí se produce una fase de recolección de pruebas y el juez avalúa las pruebas y emite sentencias sin delegar a un juez privado. Bueno, les presento también aquí una tabla comparativa de cuáles eran las diferencias entre el proceso formulario y el proceso extraordinario. Si se dan cuenta, pues en se dan en diferentes épocas. Entonces, el proceso formulario se da en una república tardía y principado, y el proceso extraordinario se da bajo el imperio. También su autoridad principal en el proceso formulario es el pretor, que es la fase iure, y un juez privado. Y en cambio en el proceso extraordinario pues se da un juez funcionario público, que es la autoridad estatal, y una forma de su proceso es que es oral, flexible, basado en una fórmula escrita, sencilla, y en el proceso extraordinario es escrito, es más rígido y burocrático. ¿Cuáles son sus fases? Pues el proceso formulario tiene 2 fases y en cambio el proceso extraordinario pues solo tiene una fase continua. El desarrollo, pues el pretor concede la acción y redacta la fórmula, el juez privado resuelve. Y en cambio en el proceso extraordinario el juez instruye, dirige y dicta la sentencia directamente. ¿Y cuál es la participación del Estado? Pues en el proceso formulario es una menor participación y en cambio en el proceso extraordinario es una mayor participación porque la justicia es controlada exactamente por el Estado. En la sentencia, el proceso formulario pues es dictada por el juez privado elegido por las partes o por el pretor. En cambio en el proceso es dictada por el funcionario estatal. Y la flexibilidad pues es alta en el proceso formulario porque se adapta a los cambios sociales y jurídicos. En cambio, en el proceso extraordinario es baja, pues son procedimientos más formales y estrictos. En conclusión, podemos concluir que el derecho procesal romano evolucionó de un sistema flexible y privado, que es proceso formulario, a un sistema formalista y público, que es proceso extraordinario. El proceso formulario permitió una mayor adaptación y rapidez, conservando el protagonismo ciudadano en la resolución de conflictos. En cambio, el proceso extraordinario reflejó el fortalecimiento del poder estatal, asegurando mayor control y uniformidad en la justicia, pero a costa de una mayor rigidez y lentitud. En conclusión, ambos procesos fueron fundamentales en la historia del derecho y dejaron bases para sistemas procesales modernos. Y eso sería todo. Muchas gracias.